Hay pesos que no se ven. No en el sentido metafórico en que la gente habla de cargas emocionales o de traumas que uno arrastra. Hablo de algo más literal. De esa sensación física, concreta, de algo que se instala en el cuerpo sin que uno lo haya invitado. Que presiona desde adentro o desde afuera, no se sabe bien, y que está ahí cuando uno se despierta y sigue ahí cuando uno intenta dormir y no desaparece cuando uno sale a la calle porque no está en ningún lugar específico. Está en uno. Y lo peor de ese tipo de peso no es cargarlo. Lo peor es no saber de dónde viene. No poder señalarlo. No poder decirle a nadie que tienes un peso y que tiene forma y que se puede ver, porque no tiene forma visible y no se puede ver. Solo se siente. Y cuando uno intenta explicarle en voz alta suena a locura o a agotamiento o a estrés, y uno mismo empieza a pensar que quizás es eso, que quizás solo es eso. Hasta que alguien más lo sabe. Hasta que alguien que no tendría manera de saberlo te pregunta exactamente lo que estás sintiendo. Con las palabras exactas. Como si lo hubiera visto antes. Como si lo hubiera visto varias veces antes. Esta es mi historia. Pasó en la colonia Roma, en la Ciudad de México. En un edificio que por afuera parece simplemente un edificio antiguo bien remodelado, con un ligero toque minimalista y una señora mayor que cuida de que todo marche en orden. Por afuera. Bienvenidos a Notaría RS. Yo soy su conductor esta noche. Lo que van a escuchar le paso a mi seguidor aproximadamente 2 años atrás. Y todavía hay partes que le cuestan trabajo contar, no porque le asuste recordarlas, sino porque hay cosas que cuando las dices en voz alta las vuelves más reales de lo que ya son. Pero ya es tiempo. La Ciudad de México te cambia. No de golpe. No de esa manera dramática que la gente de fuera imagina cuando piensa en mudarse a una ciudad de 20 millones de personas. Te cambia despacio, de la misma manera en que el agua va tallando la piedra, sin que la piedra lo note hasta que ya tiene una forma diferente. Llegué a la colonia Roma con 2 maletas y la certeza de que eso era exactamente lo que necesitaba. 2 años atrás, eso me parecía simple y claro. Independizarme de mis padres, estar cerca del trabajo, construir algo propio. El trabajo me quedaba a 15 minutos caminando desde el departamento que había encontrado. El precio era razonable para la zona. El edificio era antiguo pero estaba bien remodelado, con ese toque minimalista que hace que un espacio viejo se sienta actualizado sin perder su carácter. La señora que administraba el edificio me explicó las reglas el día que firmé. Sin mascotas. Sin ruido. Armonía del lugar. Esas eran las reglas. Simples. Razonables. Acepté sin pensarlo 2 veces. Lo que no me dijo ese día, lo que quizás no sabía que tendría que decirme, es que había otra regla en ese edificio. Una que no estaba escrita. Una que no dependía de ningún contrato ni de ningún reglamento interno. Una regla que tenía más de 300 años y que no esperaba mi firma para hacerse cumplir. Los primeros días fueron normales. Eso es algo que necesito decir porque es parte importante de entender cómo funcionan estas cosas. No llegué al departamento y de inmediato algo se derrumbó o algo apareció o algo cambió de manera obvia. Llegué y la vida siguió. Me instalé. Organicé mis cosas. Encontré la rutina de la nueva colonia, los comercios de la cuadra, el mejor camino al trabajo. La vida siguió. Pero había algo. Desde esos primeros días, desde antes de que pasara cualquier cosa que pudiera contar con detalle, había algo. No lo llamaría presentimiento porque esa palabra implica anticipar algo específico. Era más vago que eso. Era la sensación de un peso. Un peso que no correspondía con nada visible. No olía a nada raro. No veía nada raro. No escuchaba nada fuera del ordinario en un edificio antiguo de la Roma con sus propios ruidos de estructura y sus tuberías y sus vecinos. Solo el peso. Instalado en algún lugar entre los hombros y la espalda, como si algo hubiera decidido acomodarse ahí sin pedir permiso y sin presentarse. Lo ignoré. Lo atribuí al estrés del cambio, al cansancio de los días largos, a cualquiera de las explicaciones razonables que uno tiene disponibles cuando algo incomoda pero no tiene cara. Fue el primer error. Trabajo de albañil. Específicamente en la aplicación de estuco, que es el acabado que se le da a las paredes para que tengan esa superficie lisa y pareja que la gente ve cuando entra a un espacio bien terminado y que casi nadie piensa en quién la hizo. Es un trabajo físico, de los que te dejan el cuerpo cansado de una manera honesta, de esa fatiga que viene de haber movido el cuerpo durante horas y que cuando uno se acuesta de noche se siente como algo ganado. Los brazos, la espalda, las manos. Todo habla al final del día. Mi rutina en esa época era de las que no dejan mucho margen para nada más.
Salía a las 5:30 de la mañana. Las calles de la Roma a esa hora tienen una quietud particular, de esas ciudades que no terminan de dormirse pero que en la madrugada bajan suficientemente el volumen como para que uno pueda escucharse a sí mismo caminando. Llegaba al trabajo, ponía el casco y me metía a la jornada. Salía a las 7 de la tarde. Comedor en el trabajo. Eso era una ventaja real, no tenía que preocuparme por cocinar ni por llevar comida. Llegaba al departamento ya habiendo comido, me bañaba, y dormía. Esa era mi vida en esa época. Trabajo, sueño, trabajo, sueño. Con los días libres para ver a mi familia o a los amigos que habían quedado de este lado de la ciudad. Una vida de las que no tienen mucho espacio para lo inesperado. Pero lo inesperado no negocia con los horarios de nadie. De abril a agosto era la temporada alta. Más clientes, más obras, jornadas que empezaban antes y terminaban después. Era el periodo del año en que uno llegaba a casa con ese agotamiento que va más allá del físico y que después del quinto día seguido empieza a parecerse a algo que podría ser enfermedad si no fuera que uno sabe que es solo cansancio acumulado. En ese contexto empezó todo. Y digo ese contexto porque es relevante. Porque cuando uno está agotado, cuando el cuerpo ya lleva semanas operando al límite de lo que puede, la frontera entre lo que uno siente y lo que uno imagina se vuelve más permeable. Uno se lo dice a sí mismo para explicarse las cosas. Uno busca la razón racional porque la razón racional es más cómoda que la alternativa. Yo me lo dije a mí mismo muchas veces durante esas semanas. Solo estoy cansado. Es el trabajo. Es la temporada. Ya va a pasar. No pasó. Capítulo 3. El convivio y la foto. Era un martes. Un martes de convivio. El jefe había organizado una reunión que no era de trabajo, de esas que los patrones hacen de vez en cuando para recordarle a la gente que hay algo más que la obra y el horario y el salario. Comida, música, ese ambiente de compañerismo que se construye entre personas que pasan muchas horas juntas haciendo un trabajo físico y que en esos ratos de descanso son capaces de reírse con una libertad que en la jornada normal no tienen. Salí de casa a las 10 de la mañana. La reunión era al mediodía y llegué 15 minutos antes. Mesa larga, comida abundante, música que nadie había elegido con cuidado pero que a todos les parecía bien. Los compañeros con ese humor específico que tiene la gente de obra, directo y sin rodeos, de esas bromas que a un extraño podrían sonar pesadas pero que entre los que se conocen son simplemente la manera de quererse. Fue una buena tarde. Antes de que terminara, el jefe pidió la foto. Una foto de grupo. Con los sombreros de albañil puestos, con las herramientas en la mano, lo que cada quien tuviera disponible. Mi jefe era de los que documentaban estas cosas, de los que les gustaba tener el registro de los momentos. Nos acomodamos como nos acomodamos, sin demasiada dirección, con el desorden natural de un grupo grande que intenta entrar en el cuadro de una foto. Mi amigo Luis se ofreció a tomar las fotos y a repartirlas después. Nadie pensó nada. Era simplemente una foto. Un recuerdo del convivio. Nunca imaginé que esa foto iba a ser el momento en que todo lo que había estado en la sombra saliera a la luz de la manera más directa y más innegable posible. Al día siguiente era mi día de descanso. Tenía planes de ir a ver a mis papás. Llevar tiempo sin pasar con ellos, de esos periodos en que la rutina absorbe todo y las visitas se van postergando sin que uno lo decida exactamente. Ese día iba a ir. Lo había pensado la noche anterior. Me había dormido con eso en mente. Me desperté y no pude. No con una razón. No con un impedimento físico o con alguna noticia que cambiara los planes. Solo no pude. Había algo entre mi cuerpo y la puerta que no tenía nombre ni forma visible, pero que era real de la misma manera en que es real una pared aunque en este caso la pared no estuviera hecha de ningún material conocido. Me quedé. Estaba en el departamento, sin saber bien qué hacer con ese día libre que de repente ya no tenía destino, cuando escuché los golpes en la puerta. Era Luis. Lo vi a través de la mirilla antes de abrir. Luis, mi amigo, el que había tomado las fotos el día anterior. Pero algo en su cara no era lo de siempre. Luis es de los que llegan con energía, de los que entran hablando, de los que llenan el espacio de una habitación con su presencia antes de que uno termine de abrir la puerta. Ese Luis no estaba ahí. El que estaba del otro lado de mi puerta tenía una expresión que en ese primer segundo no supe catalogar exactamente. Era algo entre la preocupación y el espanto, pero contenido, de alguien que está haciendo un esfuerzo activo por no mostrar más de lo que considera necesario mostrar. Como si hubiera ensayado en el camino hasta mi puerta exactamente qué cara poner para no asustarme antes de tiempo. Me preguntó si podía pasar. Quería mostrarme algo.
Lo dejé entrar. Se sentó. Sacó el teléfono. Lo desbloqueó. Buscó algo en la galería. Y cuando lo encontró, me extendió el teléfono con la pantalla hacia mí. Lo que sentí cuando vi esa foto no voy a intentar describirlo como algo cinematográfico. No hubo música de fondo. No hubo nada que preparara el momento. Solo fue la imagen en la pantalla del teléfono de mi amigo, y algo adentro de mí que se movió de una manera que ninguna sensación antes había movido. Empecé a sudar frío. La espalda se me puso pesada de golpe, como si algo hubiera aterrizado en ella sin avisar. Y el miedo llegó, no como emoción sino como estado físico, como algo que el cuerpo produce antes de que la mente termine de procesar lo que está viendo. Éramos todos en la foto. Los compañeros del trabajo, los sombreros, las herramientas, las sonrisas del convivio. Y detrás de mí, exactamente detrás de mí, había una figura. No una sombra ambigua. No una mancha que podía ser cualquier cosa dependiendo del ángulo o de la luz o de cómo el cerebro decidiera interpretar los píxeles. Era una figura definida, clara, presente, una cara ovalada, de un blanco que no era el blanco de ninguna piel humana sino un blanco que no tenía tono ni temperatura, plano como una máscara, con rayas rojas en los pómulos, trazadas de una manera que no parecía maquillaje ni pintura sino algo más antiguo. Algo que pertenecía a ese rostro de la misma manera en que las venas pertenecen al cuerpo, como si siempre hubieran estado ahí. Y donde deberían estar los ojos no había ojos. Había dos líneas negras, simétricas, paralelas, del mismo grosor exacto, como si alguien hubiera trazado con precisión el lugar donde los ojos deberían estar y en lugar de ojos hubiera puesto ausencia. Pero una ausencia con presencia. Una oscuridad dentro de la oscuridad que producía algo que el cerebro no sabía bien cómo clasificar, no era amenaza directa ni era indiferencia. Era algo más cercano a la posesión. A la certeza absoluta de quien sabe que tiene algo que le pertenece y solo está esperando el momento de reclamarlo. La figura medía como 2 metros. Delgada hasta el punto en que las proporciones no terminaban de ser humanas. Completamente de negro, sin ningún detalle que indicara ropa o textura, como si la oscuridad hubiera tomado forma y decidido ponerse de pie detrás de mí. Luis me dijo que en todas las fotos del convivio salía. En todas. No en alguna. En todas. Siempre detrás de mí. Estuvimos un rato los dos mirando las fotos. Luis intentó darle explicaciones. Lo vi intentarlo con genuina desesperación, de la manera en que la gente busca la salida racional no porque sea conveniente sino porque necesita creer que existe. Pareidolia, me dijo. El cerebro ve patrones donde no los hay. Un problema de luz. Un reflejo raro del lente. Ninguna de las dos explicaciones se sostenía frente a la imagen y los dos lo sabíamos. No era un patrón que el cerebro inventara. Era demasiado definido, demasiado consistente a través de todas las fotos, demasiado presente en exactamente el mismo lugar relativo a mí en cada encuadre diferente. Luis se fue, pero antes de irse me dijo algo que en el momento no procesé del todo y que después, en la quietud del departamento, resonó de una manera que tardé en sacudir. Me dijo, no estoy seguro de que estés solo ahí. Las mañanas siguientes empezaron a cambiar. Me despertaba cansado. No el cansancio del trabajo físico que uno reconoce y acepta. Era otro tipo de cansancio. Un cansancio que estaba ahí antes de empezar el día, que no respondía al sueño de la noche, que no mejoraba con el desayuno ni con el café ni con el aire fresco de la mañana cuando salía a la calle. Era como si alguien hubiera pasado la noche entera consumiendo algo de mí. Como si el sueño, en lugar de reponerme, me hubiera dejado con menos de lo que tenía cuando me acosté. Y el dolor de espalda. Empezó suave, de esas molestias que uno atribuye al trabajo físico y que normalmente con un buen descanso se resuelven. Pero no se resolvió. Fue creciendo. No de manera lineal, no todos los días peor que el anterior. Sino de esa manera irregular en que crecen las cosas que no quieren que uno note exactamente cuando empezaron a ser serias. 2 días peor, uno casi normal, 3 días peor, medio día de alivio. Un escalamiento disfrazado de variación. Y ardía. No el dolor de un músculo inflamado ni el tirón de algo jalado. Ardía de una manera que no correspondía con nada que yo hubiera sentido antes en ese lugar del cuerpo. Como si algo en la piel, o debajo de la piel, tuviera una temperatura que el resto del cuerpo no tenía. El olor llegó después. Tierra mojada y huevo podrido. Esa combinación específica que no se parece a ninguna otra cosa y que cuando uno la describe así la gente arruga la nariz porque ya sabe exactamente a qué se refiere.
No es un olor agradable bajo ninguna circunstancia. Pero tampoco es un olor que normalmente esté en un departamento limpio de la colonia Roma a las 7 de la mañana. Pensé que era la casa. Alguna fuga, algún problema de humedad que no había notado, algo que la remodelación había tapado pero no resuelto. Revisé todo lo que pude revisar. No encontré nada. El olor seguía. Y luego, unos días después, ocurrió lo que no esperaba. El olor se fue conmigo. Me di cuenta en el trabajo. Estaba mezclando material, concentrado en lo que hacía, y de pronto el olor llegó. Exactamente igual al de mi departamento. En un lugar que no tenía ninguna razón de oler de esa manera, con los olores propios de la obra alrededor, y sin embargo ahí estaba, con esa claridad específica que tienen los olores cuando vienen de cerca. Le pregunté al compañero que tenía más próximo si olía algo raro. Me dijo que no. Lo pregunté en el comedor ese día. Nadie olía nada. Solo yo. Es curioso cómo estas cosas funcionan, aunque curioso no sea la palabra correcta. Como el aislamiento no llega como decisión, sino como consecuencia de algo que uno no puede controlar del todo. Empecé a faltar al trabajo. No de manera abrupta, no de un día para otro. Primero un día porque el cansancio era demasiado. Luego 2 días seguidos porque el dolor de espalda no cedía. Luego la semana entera con excusas que ya empezaban a sonar vacías incluso para mí. Las salidas con amigos se fueron cancelando. No porque quisiera cancelarlas, sino porque cuando llegaba el momento de salir, cuando ya tenía la ropa puesta y las llaves en la mano, algo pasaba. El mismo peso del primer día, pero más grande, más definido, como si se hubiera ido alimentando de esas semanas y hubiera crecido hasta ocupar más espacio del que ocupaba antes. Mi mamá me llamaba. Mis amigos me escribían. Yo respondía que todo estaba bien, que era el trabajo, que era la temporada alta, que ya iba a pasar. Pero ya no creía lo que decía. Había algo en ese departamento. Algo que yo cargaba ahora también afuera de él. Y ese algo tenía una dirección, hacia adentro. Hacia el aislamiento. Como si su objetivo fuera cortarme de todo lo que estaba afuera, una conexión a la vez, metódicamente, sin prisa, con la paciencia de algo que tiene todo el tiempo del mundo porque el tiempo funciona diferente para lo que no está vivo de la misma manera en que lo estoy yo. Hubo una noche que llegué tarde. Casi las 9:30. Venía de lo que se suponía iba a ser una cena con un compañero de trabajo y que duró mucho menos de lo planeado porque a la hora de estar ahí, de estar con otra persona en un lugar normal haciendo una cosa normal como comer, el cansancio me aplastó de una manera que ya no pude disimular. Me disculpé. Me vine. El edificio estaba quieto cuando llegué. La colonia Roma de noche tiene su propio sonido, una mezcla de tráfico lejano y bares cercanos y esa vida nocturna que la zona siempre ha tenido y que desde adentro del edificio se escucha como un fondo constante pero amortiguado. La señora estaba en el pasillo. Eso me sorprendió. Era tarde para ella, de las que se dormían pronto y se levantaban pronto. Una señora mayor con sus rutinas establecidas, y verla ahí, despierta, en el pasillo, a esa hora, con esa expresión de quien estaba esperando algo aunque no te lo dijera, fue lo primero que me detuvo en seco. Me invitó a pasar a su casa. Dijo que quería comentarme algo. Su departamento era diferente al mío. No solo por el tamaño, que era considerablemente mayor, sino por la manera en que estaba habitado. El mío tenía esa neutralidad aséptica de los espacios remodelados antes de que alguien los llene de vida. El de ella tenía décadas de presencia acumulada, muebles que habían estado en el mismo lugar durante mucho tiempo, fotografías en las paredes de personas y momentos que yo no conocía, esa densidad particular de los espacios donde alguien ha vivido de verdad y durante mucho tiempo. Y el altar. No pequeño, no discreto. Ocupaba una parte significativa de la entrada, con sus velas y sus flores y sus imágenes religiosas, con esa seriedad de quien no pone un altar como decoración sino como práctica. Como algo que se atiende y se cuida y que tiene una función real en el funcionamiento de ese espacio. Me sentí, extrañamente, un poco más liviano al entrar. Solo un poco. Solo un momento. Pero lo noté. Me sirvió café. El café era amargo. Muy amargo. Del tipo de amargo que no es solo falta de azúcar sino algo más específico en el grano o en la preparación. Un amargo que tiene cuerpo y que uno siente bajar con una claridad distinta a la de cualquier café normal. Tomé el primer sorbo y algo ocurrió que no esperaba. El olor desapareció. No gradualmente. No fue que fue disminuyendo mientras tomaba más café. Fue inmediato, con el primer contacto. Ese olor a tierra mojada y huevo podrido que me había estado siguiendo durante semanas,
que había sido tan constante que casi me había acostumbrado a él como fondo permanente de todo, se fue en ese primer sorbo de café amargo. Y con él, el dolor de espalda se redujo. No desapareció del todo, pero bajó varios niveles, de ese ardor constante que me había tenido al límite a algo más tolerable, más manejable, algo que se sentía como el eco de lo que había sido. Me quedé mirando la taza. La señora me miró a mí. Empezamos a hablar de cosas normales. De mi trabajo, de los horarios, de cómo me estaba adaptando a vivir solo. Conversación de vecinos, de personas que comparten un espacio pero que no se conocen del todo y están construyendo ese conocimiento en tiempo real. Y luego, después de un rato, después de que la conversación había encontrado su ritmo y había algo parecido a la comodidad entre los dos, me preguntó algo. ¿Te has sentido cansado últimamente? No el cansancio del trabajo. El otro. Me quedé quieto. ¿Has sentido un olor? A tierra mojada y a huevo podrido, combinado. No supe si responder o mentirle. La segunda opción duró exactamente lo que tarda el cerebro en evaluar una situación y concluir que mentir no sirve de nada, menos de un segundo. Porque esta mujer sabía. No estaba adivinando ni haciendo preguntas generales que pudieran aplicar a cualquiera. Sabía específicamente qué olor, sabía específicamente qué tipo de cansancio. Lo había visto antes. Y si lo había visto antes y seguía viviendo ahí, en ese edificio, con ese altar en la entrada, entonces sabía también algo más. Le conté todo. El peso desde el primer día. El sueño. El olor. El dolor de espalda. El aislamiento. Las fotos del convivio. Cuando mencioné las fotos, saqué el teléfono y le mostré. La señora miró la imagen. La sostuvo cerca de sus ojos de la manera en que la gente mayor sostiene las cosas cuando necesita verlas bien. La miró en silencio durante varios segundos. Y luego dijo algo que me heló. Dijo, es la primera vez que lo veo en una foto. No primera vez que lo veo. Primera vez que lo veo en una foto. Como si lo hubiera visto de otras maneras. Como si para ella no fuera una revelación su existencia, sino solamente la posibilidad de que se dejara fotografiar. Me contó lo del ataúd. Cuando compró el edificio y lo remodeló, los albañiles que excavaron para reforzar los cimientos encontraron algo que no esperaban. Un ataúd. No en las condiciones en que uno esperaría encontrar algo de ese tipo, deteriorado por el tiempo y la humedad. Estaba sumergido en una sustancia que los trabajadores describieron como aceite oscuro, viscoso, de un color que no correspondía con ningún aceite conocido, entre negro y verde, con una densidad que no era líquida del todo sino algo intermedio entre líquido y sólido. Llamaron a la policía. Vinieron. Revisaron. La estimación inicial fue que el ataúd tenía más de 300 años. Anterior a prácticamente cualquier registro moderno de esa zona. No había ningún otro elemento que contextualizara su presencia, sin inscripciones identificables en la superficie exterior, sin otros objetos alrededor, sin ningún indicio de cementerio o de enterramiento colectivo. Solo eso. Solo el ataúd y el líquido oscuro y el silencio de algo que había estado debajo de ese terreno durante siglos sin que nadie lo supiera. La policía dijo que sería llevado a una fosa común. Que podían continuar con la construcción. Nunca lo abrieron. La señora llamó a un padre para que bendijera a los albañiles y el espacio. Hizo lo que su fe le indicaba que debía hacer. Y la construcción continuó y el edificio quedó terminado y los departamentos se rentaron y la vida siguió. Pero lo que había estado debajo seguía estando debajo. Y el ataúd que se llevaron no estaba solo. Fue entonces cuando me habló de Fabián. Fabián tenía 25 años cuando llegó a rentar. Era el tipo de joven que se nota desde el primer día, activo, con energía, de los que hacen deporte y trabajan duro y tienen esa vitalidad que los hace parecer capaces de con todo. Trabajaba en construcción, igual que yo. La señora encendió algo en ese momento cuando lo dijo. Una alerta pequeña que no fue hasta mucho después que entendí en toda su dimensión. Igual que yo. Joven. Construcción. Fabián llegó al mismo departamento donde yo vivía. Según me contó la señora, los primeros meses fueron normales. Fabián era buen vecino, cumplido con la renta, sin problemas. Y luego empezó el cambio. El mismo cambio que yo había estado viviendo sin saber que tenía un precedente. El cansancio, el aislamiento, las ausencias del trabajo. Pero en el caso de Fabián hubo algo más que a mí todavía no me había pasado, una aparición. Una mañana Fabián salió del departamento con una cara que la señora describió como la de alguien que no ha dormido en varios días, pero no por insomnio sino por algo peor que el insomnio. Pálido.
con los ojos de quien ha visto algo que el cerebro todavía no sabe bien cómo procesar. Le dijo que se le había aparecido de frente. La figura de la foto, esa cara blanca con las rayas rojas y las líneas negras donde deberían estar los ojos. Ahí. En el departamento. No en sueños. No en la oscuridad de la madrugada cuando uno puede convencerse de que fue una alucinación del sueño. De frente. En la luz del día. Y la figura le había hablado. Le había dicho su nombre. Jor. O al menos eso entendió Fabián. Una sílaba corta, seca, que podía ser un nombre o podía ser el inicio de algo más largo que la figura no terminó de decir. Jor. Como si se estuviera presentando. Como si la presentación fuera parte de un proceso que tenía su propio protocolo y sus propios tiempos. Fabián se fue del departamento pocos meses después. No de manera planeada. Lo que la señora describió fue más una huida que una mudanza, de un día para otro, sin avisar con demasiada anticipación, con las cosas empacadas rápido y sin el cuidado de quien hace una mudanza normal. La señora no lo culpó. Lo entendió. Pasó un tiempo. El departamento se rentó de nuevo. Llegó otro joven, también activo, también trabajador de construcción. La señora lo dijo con un cansancio en la voz que era más profundo que el cansancio normal, de quien ha visto un patrón repetirse y que cada repetición le cuesta algo que ya no tiene de sobra. Con este segundo joven fue diferente en forma, pero igual en fondo. No tuvo la aparición de frente que tuvo Fabián. En cambio, una noche, la figura se sentó a su lado. En el departamento. En la oscuridad. Y en lugar de decirle su nombre, le contó algo. Lo que le contó, la señora no lo supo en detalle porque el joven nunca lo terminó de contar con claridad. Habló de voces, de una historia larga, de algo que llevaba mucho tiempo esperando. De una promesa que alguien había hecho hacía cientos de años y que no había sido cumplida. De una deuda que seguía abierta. Ese segundo joven también se fue. La señora hizo una pausa. Tomó su propio café. Lo tomó despacio, sin prisa, de la manera en que la gente toma algo cuando lo que viene después de ese momento es difícil de decir y necesitan ese pequeño intervalo. Luego me dijo que se había enterado de lo que le pasó a los dos. A Fabián y al otro joven. Los dos habían muerto en circunstancias que la señora describió como extrañas. No de manera violenta, no en accidentes obvios. De esa otra manera, más silenciosa, más difícil de explicar, que los médicos tienden a catalogar con términos clínicos que en el fondo no explican mucho. Causas que en papel tienen lógica médica pero que dejan un hueco en el centro, ese hueco de algo que los números y los diagnósticos no alcanzan a llenar. Fabián a los 2 años de haberse ido. El otro joven en menos tiempo. Ambos jóvenes. Ambos sanos cuando llegaron. Ambos trabajadores de construcción. Ambos en el mismo departamento. Y ambos muertos con esa misma expresión que la señora describió haber visto en la última foto de cada uno que llegó a ver, de una manera u otra, antes de que murieran, la expresión de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo que no es suyo. De alguien que se ha vaciado de adentro hacia afuera sin que nadie haya podido detenerlo. La señora bajó la vista. Me dijo, te recomiendo que te vayas. Le dije que le agradecía, que al día siguiente sacaría mis cosas. Me fui a mi departamento. La noche que siguió a esa conversación fue la más larga que recuerdo en ese lugar. No por lo que pasó, sino por lo que no pasó. Por el silencio total, absoluto, que llenó ese departamento de una manera que no había llenado ninguna noche anterior. Como si algo supiera lo que había decidido. Como si la decisión hubiera cambiado el ambiente de alguna manera que yo no podía ver pero sí sentir. El peso en la espalda estaba. El olor estaba, aunque más suave que en las semanas anteriores, como si también él supiera que el tiempo se acababa. Me senté en la orilla de la cama. Y fue entonces, en ese silencio total y en esa última noche, cuando ocurrió lo que no había ocurrido con Fabián en los mismos términos, ni con el otro joven en los mismos términos, sino de una manera que fue específicamente mía. Específicamente para mí. No fue una aparición de frente. No fue una voz que me dijera su nombre. Fue algo que encontré en la pared. La pared del fondo del cuarto, la que yo no usaba para nada, la que en todos los meses que llevaba en ese departamento nunca había necesitado ver de cerca porque no había nada pegado en ella ni nada que requiriera acercarse, tenía algo. No sé cuándo apareció. No puedo decir si había estado desde el principio y yo nunca lo había notado o si apareció esa noche. Lo que sí puedo decir es que esa noche estaba ahí y que cuando lo vi el frío que sentí no fue el frío del miedo sino algo más profundo, más antiguo. En el estuco de la pared,
ese acabado liso y parejo que es exactamente el tipo de trabajo que yo hago con mis propias manos todos los días. Había marcas. No marcas de deterioro ni de humedad. Marcas con forma. Marcas que alguien o algo había trazado en esa superficie con una precisión que requería intención. Una serie de símbolos que no reconocí de ningún idioma ni de ningún sistema de escritura que yo conociera, dispuestos en una línea horizontal a la altura exacta de los ojos de alguien parado. Como un mensaje. Como algo que había estado esperando el momento correcto para ser visto. Lo fotografié. Lo fotografié con el teléfono sin acercarme más de lo necesario, desde la distancia, con las manos que me temblaban un poco aunque intentaba que no. Lo fotografié y luego me alejé de esa pared y no volví a verla esa noche. Me senté en la orilla de la cama y esperé el amanecer. Me fui al amanecer. No esperé a que fuera una hora razonable para hacer una mudanza. En cuanto la luz empezó a colarse por las ventanas me puse de pie, empaqué lo esencial en las dos mismas maletas con las que había llegado, y salí. La señora estaba en la entrada cuando bajé, como si también ella hubiera esperado el amanecer. Me miró de esa manera de la gente mayor que ha visto suficiente como para no necesitar preguntar cómo te fue con algo. La respuesta estaba en mi cara y ella la leyó. Dijo, no te cobro nada. Ve y encuentra otro lugar. Le estreché la mano. No dije mucho más porque no había mucho más que decir en ese momento. Las palabras en esas circunstancias siempre son insuficientes para lo que uno quiere expresar, y a veces el apretón de manos es la versión más honesta de la gratitud. Salí del edificio. La colonia Roma a esa hora tenía la quietud del amanecer, ese momento específico entre la noche que termina y el día que empieza, cuando la ciudad baja la respiración antes de volver a subirla. El aire olía a ciudad, a pavimento mojado de los camiones de limpia, a café de algún local que ya estaba abriendo. No olía a tierra mojada ni a huevo podrido. Caminé. Las semanas siguientes fueron de una vigilancia que no voy a llamar paranoia porque no era irracional. Me fui a casa de mis papás mientras encontraba otro lugar. Mi mamá notó algo cuando llegué, ese tipo de cosas que las madres notan antes de que uno abra la boca, esa lectura del cuerpo y de la cara de su hijo que no necesita palabras. Me preguntó si estaba bien. Le dije que había tenido una temporada difícil y que necesitaba unos días. No le mentí. Solo no le dije todo. Los primeros días esperé. Esperé el olor. Esperé el peso en la espalda. Esperé despertarme cansado de esa manera que no respondía al sueño. Esperé las señales de que lo que había estado en ese departamento había decidido seguirme más allá de sus paredes. El olor no volvió. El peso en la espalda fue cediendo, despacio, día a día, de la manera en que cede algo que se fue instalando de a poco y que de a poco también se va. Para la segunda semana el dolor era manejable. Para el final del mes casi no estaba. El cansancio se fue con el dolor. El sueño volvió a ser sueño, de ese que repone en lugar de vaciar. Pero hay algo que no se fue. Las fotos. Las del convivio, con la figura detrás de mí, siguen en mi teléfono. No las borré y no las voy a borrar, aunque a veces me pregunto si debería. Son la única evidencia material de algo que de otra manera quedaría solo en mi memoria y en la memoria de Luis, que también las tiene guardadas y que tampoco las ha borrado. Las he mostrado a pocas personas. No como exhibición ni como prueba de nada. Las he mostrado a los que me han preguntado, a los que con el tiempo y la confianza suficiente he llegado a contarles algo de esta historia. La reacción es siempre parecida. Un silencio. Un momento de mirar la pantalla sin decir nada. Y luego preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Qué es? No sé. ¿Sigue ahí, en el edificio? Probablemente sí. La señora sigue ahí. El altar sigue en la entrada. El departamento se rentó de nuevo después de que yo me fui, eso lo sé. No sé quién vive ahí ahora. No sé si es joven. No sé en qué trabaja. Espero que la señora le haya dicho algo antes de que firmara. Y los símbolos de la pared. Las fotos que tomé esa última noche antes de irme. Las tengo también. Las he mostrado a menos personas todavía, solo a dos, a las que consideré que podían saber algo sobre lo que significan. La primera persona, que tiene conocimiento en estos temas, los miró durante mucho tiempo y al final dijo que no los reconocía de ningún sistema que ella conociera. Que eran anteriores. Que esa palabra, anteriores, era la única que le parecía apropiada. La segunda persona, que tiene un tipo de conocimiento diferente, más académico, también los miró. Y también dijo algo que no olvidé. Dijo que la disposición, la manera en que los símbolos estaban organizados en esa línea horizontal a la altura de los ojos de alguien parado,
tenía la estructura de una declaración. No de una amenaza. No de una advertencia. De una declaración. Como si algo hubiera escrito en esa pared lo que era. Lo que tenía. Lo que esperaba. Le pregunté si podía traducirlos. Dijo que no. Que la lengua en que estaban escritos, si es que era una lengua, no correspondía con nada que él hubiera visto antes en sus años de estudio. Anteriores, dijo también. La misma palabra. Han pasado 2 años desde esa mañana en que salí del edificio de la colonia Roma con mis 2 maletas y sin mirar hacia atrás. Tengo un cuarto diferente ahora. En otra colonia, otro edificio, otras paredes. Sin ataúdes debajo de los cimientos, espero. Sin figuras de 2 metros detrás de mí en las fotos del trabajo. Mi vida volvió a su ritmo. El trabajo, los amigos, la familia, las cosas que el aislamiento de esos meses casi me había quitado sin que yo me diera cuenta de lo que estaba perdiéndose. Pero hay cosas que uno no puede devolver al lugar donde estaban antes. Sé que existe algo que lleva más de 300 años en los cimientos de un edificio de la colonia Roma. Algo que tiene un nombre de una sílaba o quizás de más, algo que se presenta frente a los jóvenes que viven en el departamento de la parte de arriba y que hace con ellos lo que hace, despacio, metódicamente, con la paciencia de lo que no tiene prisa porque para ello el tiempo funciona diferente. Sé que 2 personas que vivieron donde yo viví están muertas. Y sé que yo me fui. No por ser más listo ni por ser más valiente que Fabián o que el otro joven. Me fui porque una señora con un altar en la entrada y un café amargo que quita olores me esperó despierta hasta las 9:30 de la noche y me dijo la verdad antes de que fuera demasiado tarde. A veces la diferencia entre quedarse y irse es solo eso. Solo alguien que sabe y que decide decírtelo. Pienso en Fabián. Pienso en el otro cuyo nombre nunca supe. Pienso en lo que los 2 cargaron en los departamentos donde yo también cargué algo durante esos meses. Y me pregunto si ellos también sintieron ese peso desde el primer día, si ellos también atribuyeron el olor al edificio antes de entender que lo seguía a donde fueran, si ellos también se despertaron cansados de esa manera que no respondía al sueño y lo explicaron con el trabajo y la temporada y cualquier cosa que les diera algo racional a que aferrarse. Probablemente sí. La diferencia no fue lo que sintieron. La diferencia fue lo que yo vi escrito en esa pared la última noche. Porque en esa declaración, en esos símbolos que nadie puede traducir pero que alguien que los estudió dijo que tenían la estructura de algo que enuncia lo que es, había algo que los 2 anteriores no habían visto. O que habían visto demasiado tarde. Un límite. No sé cómo explicarlo mejor porque no tengo el lenguaje completo para hacerlo. Solo sé que lo que vi en esa pared esa noche, aunque no entendí las palabras, me dio la certeza de que había un límite. De que lo que estaba en ese departamento podía mucho, pero no podía todo. De que algo lo contenía, aunque yo no supiera qué, aunque la señora no supiera qué, aunque los estudiosos de símbolos antiguos no supieran qué. Algo lo contenía. Y esa noche yo estaba todavía del lado correcto de ese límite. Salí antes de que cambiara. Yo soy su conductor en Notaría RS. Gracias por escucharme esta noche. Cuídense mucho. Y si algún día rentan un cuarto y los primeros días sienten un peso que no tiene explicación visible, que no huele ni se ve, que simplemente está. No lo ignoren. No es el estrés del cambio. No es el cansancio. Hasta la próxima.